Muy buenas tardes a todos, Dios os bendiga muchísimo. Bienvenidos a todos a este tiempo que queremos pasar, organizado por el Consejo Evangélico de Navarra, por el SENA, donde es una hermosa oportunidad en la que podemos estar juntos, disfrutando también de lo que Dios tiene para nosotros. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Juan Triviño. Dios te bendiga, Juan, bienvenido. Esperamos que te sientas como en tu propia casa. Yo diría igual mejor, porque no sé cómo estás en tu casa. Entonces, mejor todavía que en tu propia casa. Y lo cierto es que todo lo que estamos haciendo hoy tiene un propósito. Y el propósito es que Dios pueda bendecir nuestras vidas. En momentos difíciles, en momentos complicados como los que hemos estado viviendo y hemos estado atravesando, es importante también escuchar aquello que Dios puede hacer en las vidas en los momentos difíciles. Y hoy nuestro hermano Juan ha venido a compartirnos de eso, a hablarnos de también no solamente de algo que él ha hecho en su libro, sino también de una experiencia personal. Yo espero de todo corazón que lo podamos disfrutar. Luego estará Charo presentándola. ¿Dónde está Charo? Ahí estoy, perdóname, yo te buscaba por aquí. Si quieres acercarte aquí, Charo, porque lo que quiero es que podamos orar al Señor. Todo lo que hacemos siempre queremos que sea de edificación y de bendición, que sea útil, y la forma de garantizar eso es cuando Dios interviene. Por eso oramos. Esto no es un rito, no es algo que solamente se hace como una metodología y nada más, sino que es algo que da su resultado. Y si estamos hoy aquí, y no sé la situación y las circunstancias que cada uno pueda tener en su corazón, yo estoy convencido que si has llegado hasta aquí, Dios tiene algo también para tu vida. Así que quiero invitaros a todos a que podamos inclinar nuestro rostro. Vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor y luego nuestra hermana Charo presentará a nuestro hermano Juan. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, Señor, de diferentes congregaciones aquí en Navarra, juntos, Dios mío, con el propósito de buscar bendición, pero también ser bendición los unos con los otros. Queremos que hoy, Señor, todo lo que en este lugar acontezca pueda ser guiado por ti, que podamos salir de este lugar bendecidos, enriquecidos, fortalecidos por tu presencia. Ayúdanos, Señor, en medio de cualquier situación que tengamos que atravesar. Bendícenos, guíanos, guárdanos, Dios mío. Queremos dejar todo esto en tus manos, Señor, y darte gracias, porque verdaderamente, Señor, confiamos en ti. Descansamos en tu presencia y una vez más, Señor, bendícenos, bendice a nuestro hermano Juan. Gracias, Dios mío, por el tiempo que nos va a dedicar. Gracias por su vida, por su testimonio. Úsale grandemente y sobre todo, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios os bendiga muchísimo. Voy a dejar a nuestra hermana Charo que pueda presentarle. Si queréis, podéis tomar asiento y que Dios os siga bendiciendo. Buenas tardes a todos. Primeramente, dar gracias a Dios porque podemos estar aquí todos juntos y darle la bienvenida de nuevo a nuestro hermano Juan y a su esposa Febe, que esta mañana también nos acompañaron en la iglesia de la Rochapea y ha sido un tiempo de bendición. Como he dicho, soy Charo, soy de la iglesia de la Rochapea y hoy venimos a presentar el libro del autor que ha escrito nuestro hermano Juan Triviño con el título de En paz me acostaré. Decir que conocí a Juan en uno de los primeros eventos de Misión Posible, que es un encuentro juvenil hace unos años. Él estaba de vicedirector y tuvimos tiempo de compartir. En aquel entonces nos compartía que tenía un proyecto para poner en marcha en el mundo editorial. Unos años después podemos ver y comprobar que ha sido una realidad en su vida profesional. Juan Triviño es un hermano de Barcelona. Ha estudiado ADE y teología. Lleva más de 25 años en el servicio cristiano, compaginando su labor empresarial con el pastorado de la Iglesia Evangélica de Valls, en Barcelona.
Está casado con Febe y tienen 2 hijos, Ana y Eric. En su labor profesional es director general y socio fundador de Ediciones Noufrot. Es conferenciante internacional, visitando muchos países, entre ellos Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y España. En el 2012 escribe su primer libro, Quiero publicar mi libro. Tuvimos la oportunidad esta mañana en la iglesia de la Rochapea de compartir con él y fue un tema muy interesante. Para mí fue de gran bendición. En el 2014 crea la plataforma de venta de libros digitales Tribook y en el 2016, junto a su esposa, funda la editorial Noufrot. No sé si pronuncio bien. En el año 2020 publicó un libro devocional con 40 reflexiones esperanzadoras para tiempos difíciles. Como así tiene por subtítulo el libro En paz me acostaré, por el cual hoy estamos aquí. ¿Qué puedo decir brevemente del libro? Para mí fue de mucha bendición porque fueron en la época de cuando entramos en el estado de alarma, cuando todavía no sabíamos bien qué sucedía, pero todos estábamos asustados, todos teníamos inquietudes. Y la verdad que fue un tiempo donde podíamos pensar y necesitábamos respuestas. Pero este libro para mí fue un disfrute, ¿no? Una lectura fácil, agradable, que ha sido para mí de mucha bendición. Un libro devocional de 40 reflexiones y curioso juego de número de reflexiones, ¿no? Porque no son 30 ni 35 o 50, son 40. Un número muy repetitivo que encontramos en las Escrituras, que está relacionado con personajes bíblicos, con tiempos de pruebas en la cual se necesita un acercamiento a Dios para superar los tiempos difíciles y acceder al único al que podemos encontrar realmente la paz. El que nos da la paz es nuestro Señor. ¿Quién no ha pasado tiempos difíciles en la vida? Creo que todos. En un momento o en otro. Y este libro podemos encontrar versículos que nos ayudarán a sobrellevar las dificultades en la esperanza que Dios promete en su palabra. El libro, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Quiero agradecerte, Juan, que hayas venido hasta aquí y adelante. Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias a todos por venir. Ayer por la noche me preguntaba mi esposa en casa, ¿tú estás seguro que vamos? ¿Has visto la tele? ¿Has visto las noticias? ¿Has visto Pamplona? Y esta mañana cuando veníamos para acá, pues decía, sí, no pasa nada, hasta llegar a 15 kilómetros de Pamplona. Así que veníamos charlando, confiando en que iba a ser un día muy especial y está siendo un día muy especial. Os quiero dar las gracias porque han sido 2 años en los que pues, se paró el mundo y paramos todo. Y poder volver a tener actividades como esta presenciales y alejarnos de la pantalla y vernos la cara y podernos saludar y ver a Diony y a Charo después de tanto tiempo y compartir este viaje, mi esposa y yo solos 3 años después, aparcando los niños, os digo que es una bendición tremenda. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz de poder compartir este tiempo y le doy las gracias al Consejo Evangélico de Aragón por la oportunidad de venir de Navarra. Perdón, es que Aragón es el que queda un poco más atrás en la carretera, sí. Sí, perdonar. Estuve hace unos días en Málaga y estuve diciendo en mi iglesia en Málaga varios días. Así que disculparme si tengo algún lapsus. Muchas gracias por venir. Os quiero hablar un poquito de mi experiencia y por qué me meto en esto de escribir un devocional cuando esto no estaba en mis planes.
Yo escribo mucho, pero yo no tenía ni siquiera en mi lista de tareas a futuro, en mis sueños, en esas proyecciones que hacemos de algún día voy a escribir un devocional. Yo empecé a servir al Señor en la Iglesia Bautista de Albacete, donde me conocí al Señor, donde todavía se congrega parte de mi familia, mi madre, mi tía, y acepté al Señor con 14 años, allí me bautizaron y allí comencé a trabajar y a servir al Señor y a hacer muchas cosas. Yo supongo que todos los jóvenes hacemos muchas cosas en la iglesia, en una época de nuestra vida. Y después el Señor me llevó a poder colaborar con Juventud para Cristo. Y estuve 7 años en Juventud para Cristo, dedicado exclusivamente a los campamentos. O sea, la boutique donde yo compraba la ropa durante todo ese tiempo era Decathlon. Yo no salía de Decathlon. La ropa de Decathlon es la ropa oficial de los campamentos y allí me vestía yo para todo. De hecho, cuando me conoció la que hoy es mi mujer, hace ya más de 20 años, yo vestía de Decathlon para nuestra primera cita. Empecé a servir al Señor en Juventud para Cristo, eso me llevó a IPSTE, al seminario en Barcelona. Yo ya había estado estudiando Administración y Dirección de Empresas, pero yo estudié esto porque en Albacete o estudiabas esto o estudiabas Derecho, cuando yo me acerqué a la universidad. No había más opciones y mis padres no podían pagarme estudios fuera, así que esto de estudiar Derecho yo no lo veía nada claro, así que me fui a Dirección de Empresas, que en aquel momento tampoco lo veía claro, pero al final el Señor sabe por qué y he acabado dirigiendo mi propia empresa, ¿verdad? Entonces, llego a IPSTE y me pongo a servir al Señor al tiempo que trabajo en Juventud para Cristo, a estudiar, y ahí pues conozco a mi esposa y acabo de pastor en la iglesia de Valls, los primeros años como copastor de mi suegro, y luego él estaba deseando retirarse y a la que vio que yo estaba por allí, pues me dejó y allí llevo ya. Pues va para 21 años, muy contento, muy agradecido al Señor por la oportunidad de servirle. Es una iglesia pequeñita, yo cuando he visto la iglesia esta tarde, digo, bueno, aquí caben no casi media ciudad nuestra, pero nosotros vivimos en un pueblo pequeñito, al sur de Barcelona, en la provincia de Tarragona, y allí servimos al Señor. En medio de todo esto, a mí mi suegro me engañó. No me engañó para que me casara con mi esposa, me engañó porque mi suegro era pastor y psicólogo y él escribía en CLIE y en otras editoriales, pero él tenía ganas de hacer un proyecto personal suyo, editorial, y como os he dicho, Dios hace las cosas de una manera que yo todavía no alcanzo a comprender a mis casi 48 años. Yo hace 28 años no tenía ni idea de que había una mujer preciosa, la más guapa del mundo, viviendo en Valls, en Tarragona, ni tenía ni idea que su padre escribía libros y era psicólogo y demás, pero a mí, o derecho o empresariales, pues empresariales. Total, que cuando yo conozco a mi esposa, en la primera cita ella no me dice ni su apellido para que no me asuste, porque su padre era muy reconocido y entonces cuando ya todo esto avanza, yo lo conozco y empieza todo el proceso, yo vengo de una iglesia pequeñita, somos 40 adultos, 15 niños en un pueblo muy pequeño, en un pueblo de paso, no tiene universidad, la salida para los jóvenes es complicada, así que por nuestra iglesia pasa mucha gente, pero no se queda mucha gente. De hecho, yo pierdo a mi líder de jóvenes este año y veremos qué pasa con mi hija que empieza la universidad el año que viene. Y es ley de vida, que según crecen, pues el Señor los lleva a cada uno a vivir su vida y donde tienen que ir. Entonces, en una iglesia pequeña, yo asumir el pastorado suponía buscarme un trabajo, porque nuestra iglesia no es que no quiera, es que no puede asumir el sueldo de un pastor, ¿verdad? Entonces, mi suegro nos sienta a los dos unos meses antes de la boda y nos dice, mira, tengo en mi corazón montar un proyecto editorial. A todo esto, unos años atrás, mi esposa, sin saber nada, que había un catalán viviendo en Albacete, que estudiaba empresariales y demás, no tenía ni idea de que yo estaba por ahí, pero ella tiene esa vocación de diseño, de trabajar con el mundo de la imagen, se prepara, estudia, se gradúa y acaba trabajando en un periódico haciendo diseño editorial. Así que
en un momento dado, hace 20, 21 años, en Tarragona, en un pueblecito del sur de Barcelona, se juntan un escritor, un recién licenciado en teología que había estudiado dirección de empresas y una diseñadora gráfica, en una mesa tomando un café. Y ahí nace nuestra editorial, ahí nace Ediciones Neufron. Y la verdad es que puedo decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos ha cuidado mucho, ha sido fiel, muy fiel con nosotros, mucho más fieles que nosotros hemos sido muchas veces con Él. Y aún en los momentos de dificultad y en los momentos en los cuales nos ha tocado pasar el desierto, Él ha estado ahí. Entonces, en todo este tiempo, en todo este recorrido, yo me empiezo a reunir, a preparar y a estudiar todo el tema relacionado con los libros, hasta el punto de empezar a tener cierto reconocimiento en España y en Latinoamérica, tanto nosotros, nuestra empresa, como yo mismo, como editor de libros. Luego empiezo a trabajar como consultor en grandes editoriales y la verdad es que el Señor nos bendice y empezamos a tener cierto reconocimiento a nivel España y Latinoamérica. Fuimos los primeros en todo el mundo que trabajamos los ebooks para Apple antes de que el iPad saliera. Se puso en contacto un cliente nuestro a través de Apple para que pudiéramos trabajar con ellos y empezamos a hacer libro digital, libro impreso. Y actualmente trabajamos para prácticamente todas las editoriales evangélicas en español del mundo y algunas seculares. Entonces yo hace 11 años, viniendo a eventos, viajando mucho, yo he estado viajando a América Latina en los últimos 16 años, 5 o 6 veces al año, a Estados Unidos, Europa. Había mucha gente que se acercaba a hablar conmigo acerca de su ilusión de publicar libros. Y muchos de ellos venían con su libro. Y era muy complicado poderles atender. Así que decidí embarcarme en escribir este librito que se llama Quiero publicar mi libro, del que hemos hablado esta mañana en la iglesia que pastorea Higinio. Este libro es para aquellos que tienen interés en el mundo de los libros y quieren publicar y demás. Y la verdad es que estamos muy contentos porque está siendo la 4ª edición y el Señor nos está bendiciendo mucho a través de él. Sin embargo, yo que sí que escribo para el ámbito profesional de a lo que me dedico, escribo sermones, predico 3 domingos al mes más o menos, escribo artículos en revistas evangélicas, en revistas seculares. Nunca había sentido que Dios me llamara a escribir un libro cristiano. Nunca. Es más, siempre me había dado cierto vértigo. ¿Por qué? Pues porque siempre piensas que no tienes lo suficiente, siempre te falta recorrido en el camino. Igual que no me da miedo hablar de libros y sé que tengo las suficientes tablas y la suficiente experiencia para hacer esto, poder ir más allá de mi iglesia, poder ir más allá de Misión Posible, de los campamentos de Juventud para Cristo con un libro, siempre me había dado vértigo. Pero entonces llegó la pandemia y cerramos todo. Se cerró la oficina, se cerró la iglesia, se cerró el cine, se cerraron los campamentos, suspendimos el retiro de la iglesia, suspendimos todas las actividades. Se paró el mundo. Se paró el mundo para todos. Y no se paró el mundo para nosotros, se paró el mundo para todo el mundo. Se paró España, se paró Francia, se paró Italia, se paró China, se paró Estados Unidos, se paró Latinoamérica. Algunos países todavía no han terminado de arrancar. Y a mí esto me dio mucho vértigo. Os confieso que las primeras semanas para mí fueron un sentimiento encontrado. Yo estaba viajando, ya os digo, desde hace 16, 17 años, yo estaba yendo a América una media de 5, 6, 7 veces al año. Mi récord fue 2018, que yo crucé el charco 10 veces. Todos los meses, menos el mes de enero y el mes de agosto. Todos los meses fui a Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Puerto Rico, ya no sé cuántos países más, Perú. Tantas y tantas reuniones, ferias del libro, trabajo. Yo me organizaba, mi esposa y yo, cuando llegaba Navidad,
Yo regresaba de Guadalajara a México, que es la feria del libro más grande en español del mundo. Se hace a finales de noviembre, primeros de diciembre. Yo estaba allí una semana. Y cuando regresaba, aparte de ponerme enfermo, porque ya acababa el año y ya no me quedaban baterías, mi esposa y yo nos sentábamos y decíamos, bueno, el año que viene, ¿qué tienes? Pues mira, tengo que ir a Spolit. Spolit es la feria del libro cristiano español en mayo. El mes que viene estamos otra vez allí, después de 2 años, volvemos. Y me voy a Spolit, me voy a la Feria del Libro de Madrid, me voy a la Feria del Libro de Frankfurt, me voy a la Feria del Libro de Guadalajara en México, aparte mis clientes de tal sitio me llaman. Cuando llegó la pandemia, yo ya había ido, marzo, yo ya había estado en Estados Unidos en enero y en febrero. Miento, enero Estados Unidos, febrero México. Y yo el 8 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, yo tenía comprados todos los billetes de avión que necesitaba hasta agosto, todos los hoteles contratados, y nuestras vacaciones de familia. Pues yo hay ciertas fechas en las que no viajo. No viajo nunca en los cumpleaños de mis hijos, no viajo nunca en las épocas especiales. Y como en mi iglesia me conocen, se acercan con tiempo y me dicen, Juan, me caso tal día. Si te casas tal día, yo no viajo. Ya puede haber lo que sea, pero yo te caso. Teníamos bodas, suspendimos bodas. Todo esto a mí me generó vértigo. Pero me generó vértigo no por no viajar y por escapar de casa. Yo me encanta estar en casa y he disfrutado la pandemia. Lo que he disfrutado en la pandemia ha sido poder comer todos los días con mi hijo pequeño, que tiene 7 años. Mi hija, que va a cumplir 17 ya, pues vive otro ritmo, pero verla todos los días, hablar con ella todos los días, poder cenar los 4 todos los días juntos, eso es algo que yo no había vivido en mis casi 19 años de matrimonio, porque el trabajo es el trabajo y además como los dos trabajamos juntos, planeamos que fuera así. Gracias a Dios, en muchas ocasiones yo puedo viajar acompañado, pero mucho tiempo viajando, mucho tiempo solo, mucho tiempo fuera y de repente estás en casa y eso te da paz. Pero por otra parte estás mirando la empresa y dices, y aquí no trabaja nadie, las librerías cerradas, no se vende un libro. Si no se vende un libro, nosotros cómo pagamos la hipoteca el mes que viene, cómo pagas los salarios, cómo sigues funcionando. Así que los primeros días me dio vértigo. Y fue algo que estoy seguro de que no me pasó a mí solo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hoy teníamos nuestros planes. Estoy seguro que todos vosotros planeabais algo en familia, planeabais viajes, planeabais proyectos, pasabais del instituto a la universidad, un proyecto de un trabajo nuevo, vivir en un país nuevo, en una ciudad nueva, 1000 cosas. Cada uno sabe lo que estaba viviendo. Y se nos paró a todos el reloj. ¿Y cómo enfrentamos todo aquello? ¿Qué hicimos? Aprendí a jugar al Rumi con mis hijos, aprendí a jugar a las cartas de Pokémon, aprendí un montón de cosas que antes no había hecho y empecé a intentar ver cómo reaccionar a todo lo que estaba pasando. Entonces sucedieron varias cosas a nuestro alrededor. La primera es que me di cuenta de que había una gran parte de la iglesia que estaba en crisis. Había una gran parte de la iglesia que había confundido el culto, la alabanza, estar con los hermanos, disfrutar de la comunión y la experiencia de la iglesia con la experiencia de Jesús. Y cuando les quitaron todo aquello, cuando la iglesia se cerró, cuando ya la alabanza era en una pantalla, que ya no es lo mismo, cuando ya no había abrazos, cuando ya el pastor no oraba por ti poniéndote la mano encima, cuando todo eso terminó, se vinieron abajo. Porque habían confundido qué era la experiencia de Jesús en tu vida con la experiencia de la iglesia. Y por otra parte, me di cuenta de que las personas a nuestro alrededor estaban sufriendo muchísimo, porque no tenían esperanza. Porque si Jesús no está en tu corazón, tú puedes tener optimismo, tú puedes tener muy buenas intenciones, tú puedes trabajar, leer 1000 libros de autoayuda que son buenísimos, puedes enfocar tu vida desde el punto de vista positivo, puedes hacer 1000 cosas, pero llega un momento en que la esperanza se pierde. Y llega un momento en el cuando empiezas a ver
que las personas de tu alrededor enferman, que cuando compañeros tuyos o familiares tuyos mueren, cuando personas que no tenían por qué estar pasándolo mal, llega un virus que además es invisible, que no podemos pelear contra él, que no podemos hacer nada por vencerle. Y está trastocando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En esos momentos llega la desesperanza. Entonces sucedió algo. Mi hijo, os he dicho, tiene 7 años. En aquel momento tenía recién cumplidos 5. Estaba en la escuela. Y un día tenemos los grupos de WhatsApp estos famosos de los padres, ¿no? Entonces una de las chicas trabaja todavía, gracias a Dios, en una fábrica de pan, dulces, croissants ultracongelados. Esto que luego llevan al supermercado, le dan un golpe de horno y te lo venden calentito, ¿no? Pues ella trabaja allí en una fábrica muy grande que hay allí y empezamos a hablar en el grupo y luego por privado. Estaba mi esposa, estaba yo, estábamos hablando con ella y ahí vi la desesperanza absoluta. Habían enfermado muchas personas de allí de la línea y alguno había fallecido. Y ella tenía que ir a trabajar, porque además era esencial, porque era alimentación. Entonces ella tenía que seguir trabajando y no teníamos ni idea de esto cómo funcionaba lo del virus. Ella solo veía que había gente alrededor que enfermaba y que moría, y que ella tenía que ir allí, con 2 niños gemelos de la edad de mi hijo, de 5 añitos, y una niña de 11 o 12. Total que yo la llamé, estuvimos hablando por teléfono, y al día siguiente me senté delante del ordenador, hice un artículo breve y lo titulé ¿Quién me ha robado el mes de abril? Recordando a Sabina, Charo se acuerda. Cuando yo subo algo a Facebook no os creáis que tengo demasiado éxito, 50, 60, según el día. Si escribo algo que tiene que ver con mi trabajo, con lo de los libros, pues tengo más éxito pues, en Twitter y en otras cosas, ¿no? Y usamos las redes sociales para el trabajo, pero subí esto y me olvidé. Pues a la mañana siguiente, no sé si eran 400, 500 los que habían leído, pero esto empezó a multiplicarse, al día siguiente muchísimo más. Y llama una hermana que había estado en nuestra iglesia muchos años, pero se fue a vivir en la anterior crisis, 2010, 2012. Ella cubana, casada con un chico de Albacete, se fueron a vivir a Miami. Y me dice, oye Juan, ¿puedo darle esto al pastor? Dáselo a quien quiera, si lo he puesto en Facebook, lo puede leer cualquiera. Se lo da a su pastor y al rato, 2, 3 horas o un día, no recuerdo bien, me escribe y me dice, oye, me pide el pastor permiso para traducirlo y darlo a la sección de español. Es una iglesia que son 2.000, 3.000 en español, 7, 8.000 en inglés, en la zona de Miami. Hazlo. Y esto se disparó. Y dije, bueno. Y a los 2 o 3 días escribí otro artículo. Y entonces vuelve a pasar lo mismo. Cientos y cientos de personas leyéndolo. Yo no sabía que tenía tantos amigos, pero tanta gente leyendo. Total que mi esposa, que yo siempre he dicho que, y ahora voy a meter un paréntesis, si estás pensando en casarte, busca a alguien que te haga mejor, siempre, siempre. Y mi esposa a mí me hace mejor cada día. Entonces siempre pone eso que yo no tengo, ¿no? Entonces ella tiene cierto don y me dice, igual Dios te está diciendo algo. Digo, bien, nos ponemos a orar. Y estuvimos orando y al cabo de unos días salgo, después de estar orando, y le digo, mira, ya sé lo que tengo que hacer. Voy a escribir un devocional. Voy a escribir un libro porque acabo de ver que en la iglesia y fuera de la iglesia la gente no tiene paz con todo lo que está pasando. Y la gente no tiene paz aunque sean buenos creyentes, aunque sean fieles, aunque amen al Señor de todo corazón. Esta es una situación que ninguno de nosotros ha vivido antes. Y eso nos ha descolocado. Entonces voy a escribir. Y voy a ver qué pasa. Voy a escribir y voy a intentar transmitir algo de lo que intento transmitir cada domingo en la iglesia de una manera diferente. Así que me puse a escribir este devocional
Y al cabo de 2 o 3 días le dije, y se va a llamar Y en paz me acostaré. Y me tomo la licencia de añadir el y que no aparece en la Biblia, porque el último versículo del Salmo 4 no dice y, dice en paz me acostaré. Lo que pasa es que nosotros, para que la canción rime, pues le añadimos el y en paz me acostaré. Pero además yo lo añadí con una intención clara. Yo quiero que este libro, quien lo lea, se pueda ir a dormir tranquilo. Se puede ir a dormir descansando en que el Señor tiene el control de todo lo que está pasando, de que el Señor es mucho más grande que este virus, mucho más grande que la crisis, mucho más grande que todo lo que nos está sucediendo en estos momentos. Tengo un amigo en Estados Unidos que es medio alemán, medio americano, medio mexicano. Tiene 3 mitades, es complicado, pero es así. Y él siempre dice, mira, tú tienes que pensar, me dice, Juan, tienes que pensar que la chequera de Dios, aquí ya no usamos cheques, pero allí en América todavía se usan muchos. La chequera de Dios es más grande que tus deudas. Y eso lo puedes traducir en todo. O sea, el poder del Señor es más grande que tus problemas, es más grande que todo lo que está viviendo el mundo, es más grande que todas las circunstancias que están sucediendo a tu alrededor y en tu propia vida. Así que eso es lo que nos toca transmitir. Mi suegro durante muchos años me dijo que él fue mi maestro, fue mi mentor en la iglesia. La labor nuestra como creyentes es de ser canales de bendición. O sea, nosotros tenemos que transmitir las verdades del Evangelio, el amor, la misericordia de Dios, el cariño del Señor, todo lo que hemos recibido nosotros de Dios para aquellos que todavía no tienen el privilegio de conocer al Señor. Entonces, decidí que este libro fuera un canal de bendición. Y bueno, voy a ver qué hago con él. Entonces empecé a pensar, ¿de qué manera voy a escribir esto? Desde el inicio de aquella conversación, ¿os acordáis? Antes de casarnos, los 3 en una mesa tomando un café, en la que me engañaron para entrar en el mundo de los libros, yo tuve claro una cosa. En nuestra editorial, yo no quiero publicar libros solo para la iglesia. Hay muchísimas editoriales que hacen esto, y muy buenas. Hay gente que hace cosas muy buenas para la iglesia. Yo quiero publicar un libro que tú se lo puedas regalar a cualquier persona de fuera de la iglesia y que lo lean. O cualquier persona que por el motivo que sea no va a entrar por iniciativa propia en una iglesia o en una librería cristiana, pueda ir al Corte Inglés y comprar un libro que le está hablando de Jesús y no se sienta por una parte fuera de lugar, porque entiende todo lo que se está diciendo ahí. Porque, vamos a ser sinceros, nosotros hablamos el idioma evangélico, que es solo nuestro, y lo entendemos nosotros. Curiosamente, toda América Latina hace lo mismo. Todo habla hispana, hablamos idioma evangélico. Todos somos hermanos. Hola, hermano. Y cuando llega alguien de fuera dice, no te conozco, hermano. Aunque luego algunos resultan ser que somos primos, ¿no? Pero, y tenemos nuestra jerga, en la cual nosotros nos enteramos muy bien porque vamos a la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos y sabemos qué quiere decir una prueba, sabemos qué quiere decir que alguien imponga las manos, sabemos qué quiere decir pecado, sabemos qué quiere decir regeneración y tantas cosas, pero la gente de fuera no tiene ni idea de qué es todo esto. Y si no les hablamos claro, si no hablamos un idioma que ellos entiendan, no lo van a entender. Así que decidí escribir un libro que todo el mundo pudiera entender. Y decidí que fueran 40. Primero pensé en 30, 31 por un mes. Pero hablando con un buen amigo, editor cristiano también, decidimos entre los dos que fueran 40. ¿Por qué? Y Charo lo ha dicho muy bien. 40 es un número muy especial en la palabra de Dios. Cuando leemos 40 nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Y estamos hablando de Jesús en el desierto, estamos hablando de la vida de Moisés partido en 3 40, estamos hablando en prueba, estamos hablando de dificultad, estamos hablando de momentos en los cuales necesitamos agarrarnos más fuerte del Señor. Por eso este libro son 40 reflexiones para que tú puedas leer antes de dormir y para que puedas tener paz.
Ese es el objetivo principal. Yo cuando me acerqué al Salmo 4, escrito por el rey David, desde esta perspectiva, buscaba paz. Cuando David termina el Salmo en el cual empieza diciendo, respóndeme cuando te llame, tú, oh Dios, que eres mi defensor, tú que en la angustia me confortaste, apiádate de mí y escucha mi oración. O sea, David no dice, y en paz me acostaré después de vivir una vida de lujos, una vida sin problemas, una vida en la cual todo le había ido maravillosamente bien. David escribe el Salmo sabiendo que ha tenido que agarrarse a Dios porque si no, no tenía manera de sobrevivir a lo que estaba viviendo. En las diferentes experiencias a lo largo de su vida, las que él provocó por su propio pecado o las que le vinieron por el pecado de otros. David no tuvo una vida fácil. Así que cuando David dice, en paz me acostaré, me voy a tener esa tranquilidad de que Dios tiene el control de todo, lo dice sabiendo lo que está explicando. No lo dice desde, uy, qué bien, ¿no? Como el otro día decía no sé qué directora de banco, oye, bajemos la temperatura de casa, desde la teoría, porque seguramente ella no sabe qué es eso, de tener que ahorrar en la temperatura para que la factura del gas no venga como viene, ¿verdad? David sabía de qué hablaba. David sabía que el Señor siempre había sido fiel, que el Señor no lo había dejado jamás y que saberse acompañado por Dios, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos en los cuales ni siquiera él era capaz de entender por qué Saúl lo odiaba tanto, por qué Saúl lo perseguía para matarlo. Ni siquiera entendía qué estaba sucediendo. Sabía que el Señor estaba con él. Sabía que el Señor lo iba a cuidar. Sabía que el Señor iba a responder. Es en ese momento en el cual él puede decir, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me mantendrás a salvo. Y otras versiones de la Biblia dicen, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Uno se puede acostar. Hay una diferencia muy grande en acostarse y dormirse. Hay una diferencia muy grande entre dormirte y dormirte en paz. Y creo que todos, no hace falta explicarlo, ¿verdad? Todos nos hemos ido a la cama y no hemos dormido. Todos nos hemos ido a la cama y hemos dormido sin tener paz en nuestro corazón. Y a las 3 de la mañana estábamos con los ojos abiertos como platos. Y todos hemos tenido, gracias a Dios, esa sensación de irnos a la cama y dormir en paz, porque sabíamos que Dios tiene el control de todo. Yo cuando... voy a contar una historia personal. Vais a encontrar mucho de mí en el libro. En el libro, bueno, mi esposa ha autorizado la publicación. Entonces ella ha ido leyendo, ha ido viendo y lo ha autorizado todo, así que estoy tranquilo. En el libro hablo muchas cosas de mí. Voy a cumplir 48 años, ahora en mayo, el mes que viene. Yo salí de Cataluña con 11 años, llegué a Albacete por cuestiones de trabajo de mi padre. Y allí en Albacete pues estudié. Y allí en Albacete pues empecé a jugar al baloncesto y a jugar al rugby. Y bueno, al baloncesto, ¿por qué? Pues porque con 13 años ya medía 1,87 m y dijeron, este va, pero no fue. Se quedó, me quedé con la altura de los 13 años y no fui a más. Entonces, aún juego cuando puedo y he hecho un par de canastas, me gusta mucho. Y me pongo la NBA, igual que hacía cuando era crío, pues me lo pongo en casa y lo veo a ratos y demás. Sin embargo, pues un día jugando al baloncesto se me acercó un bombero y me dijo, oye, ¿quieres probar al rugby? Voy a decir que no siempre he sido como soy. Lo que hay aquí que sobra hoy, antes estaba aquí. Entonces, claro, ayudaba, ¿no? Y me puse a jugar al rugby. Ostras, lo hacía bien, ¿eh? O sea, había que coger la pelota, el balón, y había que tirar para adelante, caiga quien caiga. La verdad es que disfruté mucho, jugué varios años como profesional y tuve la oportunidad de perder 71-0 contra Inglaterra. Eso es un privilegio enorme.
nosotros teníamos un equipito que subió a primera división en España con la Universidad de Albacete y el premio era pues, que Inglaterra nos usara para entrenarse. Y fue muy divertido, eso sí. Yo no sé dónde han acabado esas fotos, pero están por ahí en algún sitio. La cosa es que yo tenía 19 para los 20 y cambió mi vida porque me empezaba a tener episodios de fiebre y empecé a ponerme enfermo y bueno, pues sin entender mucho qué estaba pasando. Total que después de varias visitas al hospital me detectaron un linfoma Hodgkin, un cáncer en estadio 4 que se había extendido por el cuerpo, por el sistema linfático, por los ganglios y demás. Y ahí se acabó mi aventura deportiva y yo no entendía nada. Tenía 19, 20 años y mi vida estaba empezando. Yo todavía no sabía ni siquiera de qué iba esto de la vida. Así que iba a la iglesia, estaba bautizado, colaboraba con los jóvenes. Algunos domingos faltaba porque había rugby, pero tampoco era cuestión para que Dios me castigara, ¿no? Figuraron las cosas que a uno se le pasan por la cabeza, ¿verdad? Total que tuve que dejarlo todo, ingresar al hospital y fue un tiempo, el tiempo duro. Cuando lo recordaba años atrás, lo recordaba como lo más duro que pasa en mi vida. He pasado otros momentos que yo creo que han sido peor. Eso fue una etapa dura, pero sobre todo dura para mis padres. Porque ahora que soy padre, sé que el dolor que tú sufres no es nada comparado cuando ves que el que se duele es tu hijo, ¿verdad? Entonces, en aquella época no había niños, no había nada más que ir a la universidad, jugar al rugby y tener una vida que yo disfrutaba. Y de repente todo se para. Todo se para. Las cosas no son. Hace 28 años no eran como son ahora. A mí, para poderme detectar bien qué es lo que me estaba pasando, me dijo el doctor, te vamos a ingresar un mes. Yo cuando dijo un mes casi me da algo. Y tenemos que hacerte pruebas. Me llegaron a operar 4 o 5 veces, pruebas, pero al final un mes se convirtieron en 2 años. 2 años en los que yo salía del hospital el fin de semana. Era como estar preso. O sea, a mí me daban el fin de semana de permiso y a veces me ponían tan mal que tenía que volver al hospital. Entonces, yo llego un día en mi casa, en Albacete hace tanto frío como en Pamplona, no os penséis. La Mancha no tiene ni una montaña que pueda parar el viento. Entonces yo estaba en la mesa camilla ahí en el comedor de mi madre y ese día yo dije, bueno, señor, mira, yo no me quiero morir. Si me muero, me muero. Pero si no me muero, señor, yo tengo muchas cosas que hacer en la vida. Y ese día decidí, después de muchas luchas, que yo quería vivir. Porque hubo una etapa en la que yo no quería vivir. Cuando estabas atado lleno de cables, una quimioterapia que duraba 3 días, vómitos, fiebre, operaciones. Yo no quería nada. El otro día, justo antes de venirnos, el mismo día que veníamos para acá, hemos venido hoy ayer, me estaba duchando, estaba mi hijo pequeño y dice, papá, ¿esto que te brilla aquí? Digo, esos son cicatrices de cuando estuve enfermo y me operaron. Y se lo explicaba y él, bueno, pues tiene 7 años, va y viene y lo va viendo. Entonces pasó una cosa, pasó un milagro. Yo salgo el fin de semana, de la mesa de camilla, y yo tengo un hermano que es 11 años más pequeño que yo. O sea que en aquel momento él tenía 9, 10 años. Si veis a mi hermano ahora, es alto, delgado, guapo, tiene unos niños preciosos. En aquella época era una bolita. Y jugaba al fútbol, muy mal. Era muy malo, pero muy malo. Y ese día yo salgo del hospital y mi padre, que no quería que yo dedicara tiempo a pensar en todo lo que estaba pasando, me dice, anda, acompaña a tu hermano al partido que yo te voy a trabajar y tiene que llevarlo alguien. Total, que lo llevo al fútbol, me siento con todos los padres, yo ahí un poco apartado porque ya no tenía pelo, estaba con una gorra y un poquito en una esquina. Y ese día va el puñetero y mete un gol, de cabeza. O sea, yo creo que fue corriendo y hizo así y la pelota le dio a él no la pelota. Total, que mete el gol y mira y no está ni su padre ni su madre, estoy yo. Y viene corriendo a abrazarme.
me puse a llorar como no he llorado en mi vida. Ese día entendí todo lo que yo me podía perder si yo no luchaba por vivir, si yo no recuperaba la esperanza, si yo no me agarraba al Señor y decía, Señor, yo no me quiero morir. Ese día volví a dormir en paz. Ese día volví a dormir en paz. Yo no sabía si las cosas iban a salir mejor o peor, pero yo ese día volví a dormir en paz. Así que cuando me puse a escribir el libro, no me puse a escribir desde la teórica. No me puse a escribir desde la teórica. Hubo otro episodio en nuestra vida que no sé a qué hora tengo que terminar. Está bien, ¿no? Bien. Tú cuando tenga que terminar me haces así. Bien, bien. No, son a las 7 terminado. Hay otro episodio en nuestra vida que ahí fue mi hija quien nos enseñó y nos dio una lección de vida tremenda. Y nosotros, a los 2 años de casarnos, nació mi hija Ana. Y bueno, nosotros siempre planeamos tener 3 hijos. Nosotros hicimos nuestros planes y bueno, pues cuando decidimos vamos, y Ana llegó a los 9 meses. Eso fue una cosa, digo, ¿esto es así de fácil? Bien. Pues luego no fue tan fácil. Luego decidimos que era el tiempo de que Ana no creciera sola y fuimos a por el segundo bebé. Y el segundo no llegó. Pero es que entre Ana y Eric nosotros perdimos 4 bebés. Y perdimos al último bebé ya con 6 meses de embarazo. Bueno, para nosotros fue otro desierto tremendo. Y además muy duro en lo anímico, sobre todo porque en el último bebé, Arnau, mi hija nos acompañaba ese día al ginecólogo. Entonces ella entró en depresión también con los añitos que tenía, porque ella de verdad deseaba un hermano. Así que mi esposa y yo, hablando, nos pusimos delante del Señor y recordamos aquellas palabras que recibía Pablo cuando oraba por su enfermedad. Aquí le contestaba el Señor, bástete mi gracia. Bástete mi gracia. Ana significa gracia. Entonces yo dije, bueno, pues bástate con Ana. Es la respuesta de Dios. Así que Febe y yo dejamos de orar por un bebé, dejamos de buscar un bebé y ahí se quedó. No dijimos nada a nuestra hija. A los pocos meses, comiendo, antes de comer, oramos y Ana vuelve a empezar a orar por un hermano. Nosotros nos miramos. A los 2 o 3 días de que ella ha vuelto a empezar por un hermano, nos pregunta, papá, ¿yo puedo orar por un bebé? Hijo, tú puedes orar por lo que tú sientas en tu corazón. Por lo que tú sientas en tu corazón, tú puedes orar. Nosotros no orábamos por un bebé, oraba ella. Para nosotros era doloroso pensar. Digo, bueno, crecerá, se dará cuenta. Hay que explicarle que a veces Dios guarda silencio. A veces Dios dice que no. Entonces, al cabo de un tiempo, mi esposa, me siento rara, me siento enferma. Bien, pues está rara, está enferma, le viene el periodo, vamos al médico, no cuadran las fechas, me voy a México, vuelvo, me voy de viaje, vuelvo, sigue rara, tengo el estómago raro, bueno, como está enferma, pues no tenemos relaciones, yo me voy de viaje y me voy a México. Y ella me había dicho, mira, yo creo que estoy embarazada. Y le dije, vamos a ver. Vamos a hacer números. Si tú y yo, este día sí, este día no, y aquí tú tienes el periodo, a mí las cuentas no me salen, porque luego has estado enferma. Pero es que has tenido el periodo, entonces no sé. Y yo sé que ella es fiel al 1000 por 1000. Tenéis que ver la cara de mi hijo. Soy yo. Me voy a México de viaje, a dar clases a la Universidad de México
del Libro Verde, acerca de libros. Y ella me había dicho, dice, bueno, digo, mira, déjate de comprar pruebas de embarazo, y llama al ginecólogo y cuando yo vuelva vamos a ver qué te pasa. ¿Qué hizo antes de que yo llegara a Barcelona al aeropuerto? Ir a la farmacia. Se compra la prueba, hace lo que le da la gana, yo lo valoro, lo respeto. Yo me subo al avión, llego a México, me voy a la cama y a las 3 de la mañana de México, clink, 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 digo, algo ha pasado, me levanto. No había mensaje, había una foto de un test con las 2 rayitas. Y debajo, y tú decías que no. Yo la llamo. No fue una llamada fácil. Ella rompe a llorar, 4 abortos. Habíamos perdido al niño con 6 meses. Y yo a 10.000 kilómetros de distancia y con un montón de gente esperando que yo una semana les dé clase. Tampoco puedo subirme a un avión, volverme. Ella se fue a hablar con su padre y la respuesta fue clara. ¿Puedes hacer algo para cambiar esto? No, confía. Confía. Regreso y casi antes de bajar del avión ya estábamos llegando al ginecólogo. Pasa esto, ella llorando, nerviosos, y el ginecólogo, que ya es de la familia, dice, venga, ponte aquí. Pim. Sí, mira el corazón. Pum, pum, pum. 3 meses de embarazo llevas. 3 meses. Digo, entonces sí salen las cuentas. Esto no fue porque yo me agarrara del Señor o porque mi esposa y yo nos agarráramos orando. Nosotros habíamos entendido que no. Pero una niña de 8 años entendió que había una promesa del Señor y que en la escuela dominical, en la iglesia, le habían dicho ora y el Señor responde. Entonces, cada vez que ahora su hermano, que ya tiene 7 años, le fastidia, culpa tuya. ¿Quién oró? ¿Quién pidió? Bromas aparte, son tantas veces las que hemos visto la fidelidad, el amor, la misericordia del Señor, que podemos decir, igual que David, y en paz me acostaré, porque sé que el Señor tiene el control de todo lo que yo no tengo el control. Así que yo no sé si tú has venido hoy aquí, porque formas parte, los que decís amén y movéis la cabeza, sí, pero yo no os conozco a todos. No sé si vienes aquí porque te han invitado, porque alguien te ha traído, porque llevas viniendo a la iglesia 4 días, porque mira, esto es diferente. No lo sé. Yo solo quiero pedirte que des un paso de fe. Dale una oportunidad a Jesús. ¿Por qué no pruebas a ver si es real? ¿Por qué no pruebas a ver si es real? ¿Por qué no das ese paso adelante y dices, bien, Señor, yo hasta ahora he venido, me han traído, tal, esto de Jesús, a veces sí, a veces no, o estoy en un momento en mi vida en el que he estado aquí toda la vida y estoy ya con un pie más fuera que dentro, no lo sé. Lo que te puedo decir es que Dios es real, que Jesús es real y que Jesús es más grande que todos los problemas que puedas tener, que todas las circunstancias que puedas tener, a pesar de que en alguna ocasión el Señor te va a decir que no, o no va a contestar las oraciones como tú quieres que Él las conteste. A pesar de eso, Él es real. Él está ahí y Él no te va a dejar en ningún momento. Y si te sirve de algo este libro para acercarte un poquito más al Señor, o para que esa persona que tú tienes en tu corazón que desearías que no se fuera de los brazos del Señor, esté ahí, pues yo ya me doy por satisfecho. Y antes de despedirme y dejar, por si alguien quiere preguntar algo, la última experiencia, una de las que he tenido con el libro entra ya en 3ª edición y es una bendición para mí. Ahora va a salir en Casa Creación en Estados Unidos, para Estados Unidos y todo el mundo. Hace unos meses, la hija de unos amigos, cuando ya hablas de las hijas de los amigos, te das cuenta que te haces mayor. Es una de las científicas más importantes del Hospital de Albacete, con apenas 30 años, y se ha especializado en oncología. Así que me pidió un libro para ella y para su esposo, se lo envié, y al cabo de poquitos días me dice, quiero que me mandes 25 libros.
Yo le voy a regalar uno a cada compañero de trabajo. Justo antes de la pandemia, el director de oncología de la universidad, del profesorado, un científico muy reconocido, invirtió todo su patrimonio en hacer un laboratorio para investigar una serie de cuestiones de medicación sobre diferentes tipos de cáncer, sobre todo los más difíciles de curar. Metió hasta el último céntimo que tenía allí. Tenía ya preparado con el gobierno, con la universidad y con todo y patrocinadores un proyecto para trabajar allí, 25 o 30 científicos, y llegó el COVID. Y lo paró todo. Todo. Este hombre con 58 años tiene uno de los mejores laboratorios cerrados. Y yo no lo conozco, solo he escuchado su voz en un audio que me enviaron. Este fue uno de los que recibió el libro. Al cabo de 40 días, 45 días, este hombre le escribe a esta chica y le dice, mira, antes de regalarme el libro, había pensado cuál era la mejor manera para suicidarme. Hoy, sabes que solo he pisado la iglesia en tu boda y en la presentación de tu hijo. El domingo voy a estar allí sentado en la iglesia. Yo le dije a mi esposa ese día con los pelos de punta y casi llorando, digo, si no vendo un libro, no vendo un libro, me da igual, porque esto ya vale la pena. Ya hemos hecho lo que el Señor quería que hiciéramos. De estas os podía explicar unas cuantas, pero ya no hay más tiempo, me he comprometido, me he pasado 2 minutos 50 segundos y no quiero que os vayáis corriendo sin saludaros. Así que gracias por la oportunidad de contaros un poquito de por qué yo, que me dedico al mundo de los libros, de repente doy el paso y me meto en el fango de ser escritor cuando no estaba en mis planes. Yo no tenía pensado hacer nada de esto, pero Dios decidió que la pandemia te daba mucho tiempo libre y ese tiempo libre había que invertirlo en algo que pudiera bendecir a otros. Así que, si me permitís, voy a hacer una oración y después ya si alguien quiere preguntar algo, hasta que empecéis a iros, yo puedo responder preguntas. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por el privilegio de estar aquí esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido apartar este fin de semana y poder venir a Pamplona y disfrutar, Señor, compartir acerca de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, de lo que tú estás haciendo en nuestra familia, Señor, pero también lo que tú has hecho a través de estos libros. Señor, estamos agradecidos de poder servirte, estamos agradecidos de poder poner nuestra vida en tus manos, Señor, y dejarnos guiar y dejarnos moldear y dejarnos, Señor, dirigir por ti. Te pido, Señor, que tú nos muestres cada día tu camino, que nos ayudes a caminar junto a ti, Padre, y que nunca, nunca, nunca sintamos que nos dejas de la mano, porque sabemos que tú no nos dejas, Señor. Señor, te quiero pedir por cada persona que hay aquí hoy, por cada persona que ha decidido apartar un ratito de su tiempo para compartirlo esta tarde aquí conmigo, que tú los bendigas, Señor, que tú los cuides, los guardes, Señor, que los lleves con bien allí donde vaya cada uno, Señor, y que cada día de sus vidas, Señor, puedan descansar en paz, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. Que todos podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos y sobre todo, Señor, que allí donde nos lleves a cada uno de nosotros seamos canales de bendición y las personas que nos rodean puedan verte a ti reflejado en nuestras vidas. Bendito seas, Señor. Te pido, Señor, por el pastor, por la iglesia y por este proyecto, Señor, para que tú lo sigas prosperando, bendiciendo, guiando, cuidando siempre. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias.